A veces, el dolor más difícil de superar no es una traición ni una muerte. Es quedarse esperando una explicación que nunca llega ni llegará. Hay decisiones que tomamos en un instante y consecuencias que nos acompañan durante toda la vida. Esta es la historia sobre el amor, las pérdidas, el tiempo y las preguntas que a veces nunca encuentran respuestas. Bienvenidos a Vulnerabilidad Invicta. El episodio de hoy se llama 2 décadas de amor y un adiós sin respuestas. Y la historia comienza así. Hay historias que comienzan como una locura. Y hay historias que terminan convirtiéndose en una pregunta que te acompaña para siempre. Esta es una de ellas. Cuando él la conoció a ella, convivía con otra mujer desde hacía 3 años. Esa relación no era perfecta, tenía desgastes, silencios y cosas sin resolver. Pero era una vida construida, una rutina, una casa, un proyecto compartido de 3 años. Y él la conoció a ella y se enamoró perdidamente. No era una aventura, no era una relación pasajera, era un proyecto compartido, una historia que parecía tener futuro. Ellos coincidieron en el trabajo, empezaron a hablar y algo ocurrió, algo imposible de explicar para quien nunca lo vivió. Él la invitó a salir y aquella noche decidió ser sincero con ella y le contó que estaba en pareja, que convivía con otra mujer. Ella lo escuchó, se levantó de la mesa y estuvo a punto de irse. No quería ser la tercera en discordia. Pero antes de irse le dijo: arregla tu situación y después vemos. Lo que pasó después parece increíble, porque esa misma noche él volvió a su casa, tomó una muda de ropa y se fue, sin vueltas, sin discursos, sin explicaciones largas. Solo se fue. Nunca le dijo que había conocido a otra persona, simplemente le dijo que no iba más, que esa relación estaba destinada al fracaso. Y se marchó. Aquella noche cerró una puerta, pero abrió otra, la puerta de la historia más importante de su vida. Porque con esa mujer que conoció en su trabajo, de la cual se enamoró perdidamente, construyó todo. Se comprometieron a los pocos meses, se casaron. Con los años tuvieron 3 hijos, formaron una familia, levantaron proyectos, compartieron cumpleaños, vacaciones, fiestas en familia, sueños, problemas, logros, fracasos. Compartieron la vida verdadera, la real, la de todos los días, la que no aparece en las fotos, la que se construye cuando nadie está mirando. Y él se entregó por completo. Trabajó, acompañó, estuvo presente, fue padre, fue compañero, fue sostén. Dio tiempo, esfuerzo, energía, juventud. Dio casi 2 décadas de su vida. Y como sucede con tantas parejas, llegó un momento en el que ya no eran 2 personas, eran una familia, era una historia, era un nosotros. La gente decía: son la pareja perfecta. Por eso jamás imaginó lo que vendría después. Porque las tragedias más profundas no siempre llegan anunciando su llegada. A veces entran en silencio. Una tarde cualquiera, un día aparentemente normal, él y ella tuvieron una conversación inesperada. Y de golpe, todo cambió. Ella le dijo que quería separarse. Así, de la nada, sin más. Sin una explicación que pudiera calmar el dolor. Sin una respuesta que pudiera ayudarlo a entender el porqué. Sin una razón capaz de justificar 20 años de historia. Y el mundo se le vino abajo. Porque una cosa es perder una relación y otra muy distinta es perder una vida entera. De golpe, ya no estaba la mujer por la que había dejado todo. Ya no estaba la compañera de sus días.
Ya no estaba la madre de sus hijos compartiendo el mismo camino. De golpe, quedaron solo los recuerdos, las fotos, los silencios y una pregunta imposible de responder. ¿Cómo se pasa de compartir una vida durante casi 20 años a convertirse en dos desconocidos? ¿Cómo se apaga una historia tan grande? ¿Cómo desaparece un nosotros construido durante décadas? Él se fue de la casa familiar. Las noches empezaron a hacerse largas, demasiado largas. Y cuando el silencio se volvió insoportable, aparecieron las preguntas. Las preguntas que duelen, las que nadie quiere hacerse, las que llegan cuando ya no queda nadie más a quien culpar. Y una de ellas regresaba una y otra vez. ¿Será que el karma existe? ¿Será que la vida le está mostrando lo que sintió aquella mujer que dejó atrás, sin explicaciones, luego de 3 años de relación? Aquella mujer que lo vio marcharse con una muda de ropa. Aquella mujer que se quedó sin respuestas. Aquella mujer que nunca entendió por qué en 3 años de amor terminaron de un momento para otro. Porque ahora era él quien se quedaba mirando una puerta cerrarse. Ahora era él quien no encontraba explicaciones. Y era él quien sentía que alguien había decidido continuar el camino sin su presencia. Nadie sabe si eso es karma, nadie sabe si la vida devuelve lo que hacemos, pero sí sabemos algo. El dolor tiene una extraña forma de enseñarnos aquello que antes no comprendíamos. Y quizás por primera vez entendió lo que significa quedarse del otro lado, del lado de quien espera respuestas que nunca llegan, del lado de quien sigue amando, aunque el otro ya decidió marcharse, del lado de quien se queda abrazando recuerdos. Nadie sabe la respuesta, porque la vida no funciona como una calculadora. El dolor no siempre vuelve, y cuando vuelve, rara vez lo hace de la misma manera. Pero hay algo que sí ocurre. Cuando sufrimos una pérdida profunda, inevitablemente revisamos nuestra propia historia. Miramos hacia atrás, recordamos decisiones, personas, errores y nos preguntamos, ¿cuántas veces fuimos nosotros quien dejamos una herida abierta en el corazón de alguien? Tal vez fue simplemente una separación más, o tal vez fue una de esas lecciones que la vida guarda durante años hasta que estamos preparados para entenderlas. Lo cierto es que aquel hombre que una noche abandonó todo por amor, terminó aprendiendo algo que nunca había imaginado. Que amar no nos vuelve invencibles, que elegir tampoco garantiza un final feliz y que incluso las historias que comienzan como un sueño pueden terminar convirtiéndose en una cicatriz. Pero también entendió algo más, que no somos solo las decisiones que tomamos, somos lo que hacemos después con ellas, la forma en que aprendemos, la forma en la que pedimos perdón y la forma en la que seguimos adelante. Porque al final de la vida no nos persiguen únicamente los errores, también nos acompañan las lecciones. Y quizás la mayor de esas sea esta. Antes de romper un corazón, recordá que algún día podrías estar sosteniendo los pedazos del tuyo. Después de 20 años de historia compartida, ya no duele solamente perder una pareja. Duele perder los planes, duele perder la costumbre de decir nosotros, duele mirar hacia atrás y descubrir que la persona que conocía todos tus secretos ahora es apenas una desconocida. Y entonces él entendió algo. La vida puede cambiar en un instante. Exactamente igual que aquella noche en la que tomó una muda de ropa y se fue. Pasaron los años, 5 años para ser exactos. 5 años desde aquella conversación que cambió todo.
5 años desde que la mujer por la que había dejado una vida entera decidió marcharse de la suya, sin dar explicaciones, sin tratar de reconstruir nuevamente, sin dialogar. Se habían prometido hablar de sus problemas y eso nunca pasó. Luego de esa decisión, ella, al poco tiempo, le pidió el divorcio, puso abogados. Él le dejó todo, por sus hijos y por ella. Y quizás lo más difícil de aceptar no fue la separación, fue no entenderla. Porque todavía hoy, cuando alguien le pregunta por qué terminó aquella historia, responde exactamente lo mismo: no lo sé. Y porque no es que quiera ocultar algo, no es que quiera quedar bien, simplemente nunca obtuvo una respuesta, nunca hubo una explicación capaz de cerrar la herida, nunca hubo una conversación que le permitiera entender qué pasó. Durante mucho tiempo repasó cada recuerdo, cada discusión, cada silencio, buscando señales, buscando pistas, buscando ese momento exacto donde todo comenzó a romperse. Pero nunca lo encontró. Porque mientras ella parecía haber tomado una decisión que venía madurando desde hacía tiempo, él seguía creyendo que eran una familia feliz. Seguía creyendo que la vida que habían construido juntos estaba a salvo. Trabajaban, compartían comidas, planeaban vacaciones, criaban a sus hijos. Los domingos se reunían con la familia. Y aunque, como toda pareja, tenía problemas, jamás imaginó que el final estaba tan cerca. Por eso, la separación no llegó como una tormenta anunciada, llegó como un rayo, sin aviso, sin señales que él pudiera comprender, sin tiempo para prepararse. Y durante mucho tiempo, esa fue la pregunta que no lo dejó dormir. No porque se terminó el amor, sino cuándo. Cuando ella dejó de elegirlo, cuando empezó a caminar sola mientras él todavía creía que seguían recorriendo el mismo camino. Porque hay dolores que nacen de una pérdida y otros que nacen de no entenderla. Y a veces estos últimos duran mucho más tiempo. Y aunque el dolor ya no tiene la intensidad de aquellos primeros días, de aquellos primeros meses, hay heridas que aprenden a convivir con nosotros sin desaparecer jamás. Hoy ya no se hablan. Son dos personas que compartieron casi 2 décadas, dos personas que construyeron una familia, dos personas que se conocen en sus mejores y sus peores versiones. Pero dos personas que un día se prometieron caminar juntas y ahora son prácticamente desconocidos. A veces la vida tiene esas ironías, porque no siempre termina una historia de amor. A veces termina también una amistad, una complicidad, una forma de habitar el mundo. Sin embargo, él nunca dejó de ser padre, jamás abandonó ese lugar. Siempre acompañó a sus hijos en el día a día, cuidándolos, escuchándolos, estando presentes cuando lo necesitan. Porque cuando muchas cosas se derrumban, los hijos suelen convertirse en el motivo que obliga a seguir adelante. Y fueron ellos quienes de alguna manera le enseñaron a reconstruirse. Hace poco ocurrió algo extraño, algo pequeño, casi insignificante para cualquiera que lo vea desde afuera. Fue a llevar a sus hijos a la casa, ella estaba allí, como tantas otras veces, como dos personas que comparten una historia inmensa y que ya no comparten nada más. Entonces surgió algo inesperado. Ella le habló, lo invitó a quedarse a comer tacos. Una cena cualquiera, una invitación simple, pero lo suficientemente extraña como para sorprenderlo. La miró, se quedó unos minutos sin entender. 5 años después, seguía sin entender muchas cosas, pero en ese momento tomó una decisión. Agradeció la invitación y se fue. No hubo charla, no hubo acercamiento,
No hubo intento de volver atrás. Solo quedó esa sensación extraña que dejan algunas personas cuando ya no forman parte de tu vida, pero tampoco desaparecen del todo. Como si el pasado apareciera de repente para recordarte que alguna vez existió y después volviera a marcharse. Él se plantea su vida. ¿Qué es lo que quiere hoy? Curiosamente, ya no parece buscar grandes cosas. Hubo un tiempo en el que habría dado cualquier cosa por entender qué habría pasado con esa relación, por recuperar su matrimonio, por volver a la vida que tenía, pero los años hicieron su trabajo y aunque algunas preguntas siguen sin respuestas, aprendió que no puede vivir esperando explicaciones que quizás nunca lleguen. Hoy, su mundo gira alrededor de sus hijos, de acompañarlos, de estar presentes, de verlos crecer, de llevarlos a sus actividades, de compartir el tiempo que tiene con ellos. Y cuando habla de sí mismo, ya no menciona grandes sueños, ya no habla de volver a enamorarse, no habla de volver a empezar una nueva historia, no habla de revanchas ni de segundas oportunidades. Habla de cosas simples, de tener un poco más de tiempo para él, de volver al gimnasio, de salir con amigos, de disfrutar una tarde tranquila, de terminar esas pequeñas cosas que fue postergando durante años, como si después de haber perdido aquello que creía eterno, hubiera descubierto que la felicidad quizás no estaba en los grandes acontecimientos, sino en los pequeños momentos, en una charla, en una tarde cualquiera, en una comida compartida con sus hijos, y en la tranquilidad de llegar a la noche y saber que hizo lo mejor que pudo. Porque después de todo lo que vivió, ya no parece estar buscando una nueva vida. Parece estar aprendiendo a habitar la que le tocó. Ahora busca esas pequeñas cosas que la vida regala y que muchas veces olvidamos valorar. Aunque quienes lo conocen dice que algo cambió para siempre en él, como si una parte de aquella chispa se hubiera apagado, como si hubiera aprendido a vivir nuevamente, pero con una prudencia que antes no tenía, como si una parte de su corazón hubiera decidido quedarse para siempre en aquella historia que terminó. Y así termina esta historia, o tal vez no, porque la historia de verdad nunca termina del todo, simplemente quedan suspendidas en algún lugar del tiempo. Quizás dentro de unos años sepamos qué pasó con él. Quizás vuelva a enamorarse, quizás descubre una nueva manera de ser feliz, o quizás no. Lo único que sabemos es que hoy sigue caminando, sigue siendo padre, sigue levantándose cada mañana y que como todos nosotros intenta encontrar sentido entre las pérdidas, los recuerdos y las segundas oportunidades que la vida todavía tiene guardadas para él. Porque algunas personas pueden volver a enamorarse, otras no. Algunas cierran sus heridas, otras aprenden a caminar con ellas. Y quizás sea esa la verdadera diferencia entre olvidar y seguir adelante. Y hay personas que superan una ruptura y otras que simplemente aprenden a convivir con ella. Y quizás él sea una de estas personas. Quizás en unos años volvamos a encontrarlo y saber cómo siguió escribiendo su historia. Y acá, en esta historia, hay algo que merece ser dicho. Esta historia fue contada desde una sola voz, desde un solo lado de la mesa, desde la mirada de un hombre que todavía intenta entender qué ocurrió. No conocemos la versión de ella, no sabemos qué dolores cargaba, qué silencios guardó durante años o qué necesidades sintió que necesitaban ser escuchadas. No sabemos qué pasó con su corazón antes de tomar aquella decisión. Quizás tuvo razones que nunca pudo explicar, quizás intentó decirlas y no encontró la forma, quizás hubo señales que él no vio, o quizás la verdad sea mucho más compleja de lo que cualquiera de las dos personas pueda contar, porque las historias de parejas
tienen algo en particular. Nunca existe una única verdad. Existen dos miradas, dos experiencias, dos formas distintas de vivir los mismos hechos. Y nosotros solo conocemos una de ellas, la de un hombre que un día creyó haber encontrado el amor de su vida, un hombre que construyó una familia durante 19 años y un hombre que todavía hoy convive con preguntas que nunca encontraron respuestas. Y así termina esta historia. Porque algunas historias no terminan cuando la pareja se separa, terminan mucho después, cuando aprendemos a convivir con las preguntas que nunca tuvieron respuestas. Hoy, él sigue caminando, sigue siendo padre, sigue levantándose cada mañana y sigue encontrando motivos para seguir adelante. Quizás algún día entienda qué pasó, quizás no. Pero mientras tanto, como todos nosotros, sigue escribiendo su propia historia. Esto fue Vulnerabilidad Invicta, porque a veces la mayor muestra de valentía no es olvidar, es seguir adelante con el corazón lleno de preguntas. Ahora les dejo algunas preguntas. ¿Qué opinan? ¿Qué duele más? ¿Que alguien se vaya o no saber nunca qué fue lo que pasó? ¿Cuántas historias terminan porque dejamos de amarnos? ¿Y cuántas porque dejamos de entendernos? ¿Es posible cerrar una herida cuando no hubo una última conversación? ¿Cuánto de nuestra identidad quedan las personas con las que compartimos una vida? ¿Se puede seguir adelante sin respuestas o aprendemos a vivir con las preguntas? ¿La verdadera superación consiste en olvidar o en aceptar que algunas cosas jamás vamos a comprenderlas? Bueno, espero que puedan contestar algunos de estos interrogantes y bueno, los esperamos en el próximo episodio de Vulnerabilidad Invicta.